¿Qué tal, Iglesia Emanuel, alumnos y amigos? En esta oportunidad le pido al Espíritu Santo que me dé el discernimiento y la sabiduría para poder hablarle a ustedes por medio de esta clase que vamos a tener ahora en día acerca del estado natural, carnal o espiritual de una persona. Y si te sientes identificado de lo que en esta clase voy a tratar de explicarles, te felicito, porque así podrás identificar estos puntos y rectificar tu condición ante Dios. Y quiero comenzar con este versículo que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Repito de nuevo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Acá el apóstol Pablo está aceptando una condición espiritualmente hablando. Veamos a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo. Y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí el apóstol Pablo comienza dando un aceptamiento de su condición espiritual, carnal prácticamente, y que él acepta, ¿verdad?, de los cuales él es el primero, ¿verdad? Y quiero pues que nos identifiquemos con esto, porque nosotros podemos estar en esta condición también. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, la palabra designios, ¿qué significa? ¿O qué pueden ser? Bueno, son intenciones, planes, propósitos, maquinaciones o proyecto. Continúo leyendo en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora bien, existe otra palabra también que la Biblia nos habla, que es la concupiscencia. Vamos a ver qué significa la concupiscencia. En cuanto a la palabra concupiscencia, es el plural del sustantivo en griego llamado epitumia, que viene 38 veces en el Nuevo Testamento y se traduce en la versión en inglés King James Version 32 veces como lujuria, 3 veces como concupiscencia y 3 veces como deseo. Aparte de las 3 veces que se traduce como deseo, en todos los casos se usa con el significado de deseos de la carne, deseos del viejo hombre, deseos pecaminosos, por lo cual un deseo que es contrario a su voluntad. Es evidente que en Romanos 8:5-8 que los deseos de la carne no son para nada agradables a Dios. Ahora bien, quiero hablar referente a 4 estados espirituales que pueden existir en el ser humano. Y el primero de ellos es el que camina en el pecado. Vuelvo y repito, es aquel que camina, el número 1, el que camina en el pecado, que ese se considera una persona natural. La persona natural puede, óiganlo bien, no es que puede, está viva, pero muerta espiritualmente,
porque vive separada de Dios. Su mente, sus emociones y su voluntad están dirigidas por su carne. Toma sus decisiones guiada por su propio entendimiento sin la orientación de la palabra de Dios. En Efesios 2, 1, 3 y en Gálatas 5, 19 al 21, aquí Pablo hace referencia a ciertas cosas, una lista que no es tan, que nos puede asombrar a todos nosotros, pero vamos a leerlo. Quiero que nos vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas, bueno, quiero leerlo, creo del 16, vamos a arrancar del 16 al 26. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto yo, lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, la persona natural está muerta espiritualmente. ¿Por qué lo hablo está muerta espiritualmente? Porque la persona que ya está y que no conoce el camino, que no ha aceptado al Señor Jesucristo, pues obviamente anda caminando nomás bajo el alma y el cuerpo, no con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que se nos es dado al nomás aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esta persona natural no se le hace indiferente el pecar, porque eso ya es natural de él. Ahora, el que es cristiano y comete una falta, el Espíritu Santo es el que te redarguye y el que te hace sentir incómodo cuando una falta pecaminosa o carnal, se puede llamar, te hace sentir el Espíritu Santo algo en tu dentro, en tu ser, tú lo sientes. Pero el que no tiene el Espíritu Santo no siente nada. Él no siente absolutamente nada. Su corazón está como un témpano de hielo que no siente nada. La persona natural está muerta espiritualmente. Puede ser una persona muy malvada o puede ser un buen ciudadano, una persona decente que se ve a sí misma como justa. Pero al no tener a Cristo en su vida, no tiene el Espíritu, ni tiene vida eterna. Tiene cuerpo y alma, pero no tiene vida espiritual. Eso lo vimos en Romanos 8:9. Podemos leer Romanos 8:9, que nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Santa Palabra nos dice y nos revela que es así, ¿verdad? Es así. Ahora bien, en Gálatas, lo que acabo de leer en Gálatas 5, 16 y 17, ¿verdad? Es una lista que el apóstol Pablo nos da por si alguno de nosotros, siendo ya cristianos, andamos viviendo bajo esa carne, ¿verdad? Ahora bien, todos los cristianos vivimos en la carne porque estamos en un cuerpo de carne, pero hay una diferencia entre vivir en la carne y ser carnal. Óiganme bien, hay una diferencia entre vivir en la carne y ser carnal. Esta palabra griega se traduce carne, representa todo aquello que se opone al espíritu. Los deseos de la carne nos quieren impulsar a servir a la carne, o sea, vivir conforme nos dictan los deseos del cuerpo, la mente y las emociones. No es que el cuerpo sea malo, mis queridos hermanos, pues es creación de Dios, y Dios no hace nada que sea malo.
o que no sirva. Pero el problema del cuerpo es que está acostumbrado a satisfacerse a sí mismo de manera egoísta. Quiero poner un ejemplo muy breve. Puede ser el alcohólico y un drogadicto. Las mismas dos cosas están atados bajo la carne, ¿verdad? Por ejemplo, un alcohólico que quiere dejar de beber no puede obedecer a su cuerpo porque éste desea seguir bebiendo y se ha hecho dependiente del alcohol, a menos que su voluntad se imponga a los deseos de su físico. Seguirá siendo un bebedor toda su vida. Ahora bien, esta carne permanece en todos los nuevos creyentes y muy pronto se manifiesta en la vida del discípulo. Algunos cristianos se confunden cuando descubren este anhelo dentro de sí mismo de volver a las cosas que habían dejado. Probablemente esto se debe a que están confundidos al creer que en experiencia de salvación se acaba todos los problemas con el pecado. Pero no es así, mi querido hermano. La lucha continúa y es donde comienza, ¿verdad? Y en la realidad, en el interior se inicia una guerra de tentaciones y se hace difícil para el nuevo creyente. Hay un deseo creciente en su interior de satisfacer los deseos de la carne que se oponen a la vida que Jesús quiere enseñarle. Esta fuerza interior que nos invita a desear lo opuesto o la voluntad de Dios recibe también los nombres de vieja naturaleza, viejo yo o el viejo hombre. Es así la lucha que tenemos el diario vivir todos los cristianos. No podemos pensar que al aceptar al Cristo la vida se nos va a hacer color de rosa. No, al contrario, es donde las batallas y las guerras comienzan con el enemigo. Este deseo proviene de la raíz del pecado de Adán, con el cual toda la raza humana ha sido contaminada. Este viejo yo desea que vuelvas a las costumbres que tenías antes de ser cristiano y lucha para que en tu vida no se arraiguen hábitos nuevos como tales: orar, diezmar, amar a los enemigos, servir a otros primero. Entre otros, tu cuerpo se resiste a los cambios, tu mente se resiste a ser una persona diferente y tu corazón no quiere separarse de los viejos amigos que ahora se burlan de ti por ser un cristiano. Eso es evidente todo el tiempo cuando uno se convierte al Señor y deja las amistades. Empiezan a hacer críticas horribles, a querer pisotear tu estima y ponerte por el suelo, ¿verdad? Es el enemigo y ahí empieza la lucha contra los enemigos, ¿verdad? Contra los espíritus, contra el mismo demonio. Pero te tengo una noticia espectacular. Esto que te llene de mucha satisfacción, mi querido hermano. Allá en Romanos 8:1, el apóstol Pablo nos dice algo que nos va a alentar. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay otra forma de vivir, mi querido hermano, a la que Dios quiso llevarnos desde que nos ha dado la vida en Cristo Jesús. Es la vida conforme al Espíritu. La persona espiritual ha ido más allá de la experiencia de la salvación y ha descubierto que ser lleno del Espíritu le ha cambiado la vida. Si leemos los primeros capítulos del libro de los Hechos, podemos comprobar ahí que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, se produjo un cambio entre ellos, maravilloso en sus vidas. Mientras ellos estaban con Jesús, no podían vivir a la altura de la vida de su Maestro. Pero cuando el Espíritu les llenó, de repente comenzaron a tener poder para vivir la vida como su Señor. Aquí quiero explicar algo leve
y muy preciso. Todas las personas, ¿verdad?, tienen 4 estados espirituales en que pueden estar viviendo. El número 1, la persona natural, como lo dije al principio, es aquella que no tiene una relación con Dios. Vive en pecado, no tiene vida espiritual, y a menos que acepte a Cristo como Salvador, está destinado al infierno. Esta es una persona natural que no le importa, es más, no conoce lo que es el pecado. Y eso éramos antes de venir a Cristo todos nosotros. No conocíamos el pecado, sino que por ende cometíamos una vida y llevábamos una vida pecaminosa. El número 2, el nuevo cristiano, es una persona que ha renacido del Espíritu y está en una etapa de crecimiento en su relación con Dios. Seguir a Jesús se le hace difícil debido a la herencia de pecado que hay en su vida y que necesita ser quitada por el Espíritu Santo. La número 3, la persona espiritual, es aquella que ha entregado el 100% de su vida al Señor, ha muerto al egoísmo y crece en su relación de amor con Jesús y con sus semejantes. La número 4, el cristiano carnal. Es un creyente que permanece por decisión propia viviendo una doble vida. Su relación con Dios no es íntima y su vida es una mezcla de lo mundano con lo cristiano. Este último estilo de vida no es agradable a los ojos de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, yo los dejo con esta pequeña clase y espero pues haber llegado a sus corazones. Y si más de alguno se identifica con lo que yo acabo de hablar, estamos a tiempo para poder hacer un cambio, una metanoia, un cambio de mente, ¿verdad? Y consagrarnos el 100% para el Señor Jesucristo. Así es que Dios me los bendiga, toda la iglesia y amigos, que Dios me los cuide y los bendiga siempre. ¿Qué tal, Iglesia Emanuel, alumnos y amigos? En